Le invito a que por favor tenga su Biblia abierta en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Procuro ir adelantado, ¿verdad? Nunca preparar el sermón de esa semana, porque luego surgen imponderables, diría mi papá, surgen cosas inesperadas y ahí anda uno corriendo a la mera hora. Pero desde que estudié este texto, tiempo hace de eso, me vi casi movido. Yo dije, a lo mejor es el Señor moviendo mi espíritu a invitar a alguien a exponer estos versículos, hermano, porque está muy duro el texto, está complicado el texto. Entonces dije, ahí siento inspiración de invitar a un hermano a que se eche este trompo a la uña y yo hacerme para un lado. Pero no, aquí estamos en Hechos capítulo 2 y le voy a invitar a que tenga la lectura preparada desde el versículo 13 hasta el final de este capítulo. Hechos 2, del 13 al 47. Voy a leer todo el texto por cuestión de que usted tenga contexto y luego lo vamos a ir desglosando en partes y nos vamos a centrar en una de ellas. Hechos capítulo 2, versículos del 13 al 47. Gracias a Dios ya nos entendemos. Como va a ser leída la palabra de Dios, si le es posible ponerse en pie, por reverencia a lo que va a ser leído, pues entonces hágalo. Y me sigue ahí en su lugar en Hechos 2, del 13 al 47. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Señor, ahora rogamos también que bendigas tu palabra, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para la obediencia, Señor, a tu escritura. Concédenos ver a Cristo. Concédenos, Señor, más de Él en nuestra vida. Amén. Tome su lugar, por favor. Usted me acompañó en la lectura del primer sermón cristiano de la historia. Este es el primer sermón cristiano de la historia. Por supuesto que hubo profetas antes de Pedro que trajeron la palabra de Dios, que predicaron en nombre de Dios. Por supuesto, el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Pero propiamente dicho, el primer cristiano que predicó fue Pedro. El primerito. Y su sermón está aquí. Algunos de ustedes tienen folletitos, o tal vez lo hacen en internet, con sermones, por ejemplo, de Charles Spurgeon o de Charles Finney, Dwight Moody, Billy Sunday y muchos otros que han pasado antes de nosotros, cuyos sermones han sido transcritos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tiene el primer sermón, y el primer sermón transcrito de la historia. Hace algunos años les mostré que no lo dejan a uno tocarlo porque pues vaya uno a echar a perder el documento, pero tuve frente de mí el sermón de puño y letra de Charles Spurgeon, escrito con sus notas en el borde y todo. Un sermón transcrito de Spurgeon. Pues aquí tiene el primer sermón de toda la historia del cristianismo. Interesante, y usted va a decir: y bueno, ¿y de qué son los libros que trae allí, pastor? Bueno, este es el primer sermón, pero este tema de la predicación es un tema que usted lo encuentra en el libro de los Hechos presente una y otra vez. De hecho, me di a la tarea de buscar un poquito, ¿verdad?, con ayuda de algunas herramientas, cuáles son las menciones de la predicación en el libro de los Hechos. Y bueno, habría que distinguir, porque la palabra predicación en ocasiones se dice y hablando, y les habló. Por ejemplo, Hechos 3:21 habla de cómo el Señor habló por la boca de sus profetas hace mucho tiempo. En Hechos 3:22 también dice, recuerda las palabras de Moisés diciendo: el Señor levantará un profeta como yo entre tus hermanos, a él oirás. Ahí está el tema de la predicación, ahí se está refiriendo al propio Señor Jesucristo en Hechos 3:24, y todos los profetas que han hablado desde Samuel y aquellos que vinieron después de él hablaron de estos días. Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 5:20, ir al templo y hablen a todos las palabras de esta vida, y así usted puede seguir. Es una lista larga. Es que la historia del cristianismo siempre ha estado marcada por la predicación, siempre. Por eso es muy bonito cuando uno lee libros de
filosofía y técnica de predicación. ¿Qué debemos pensar acerca de la predicación? Porque mire, tristemente hay quien lee la Biblia y no le agarra la onda a que el asunto de la predicación es una cosa muy seria. Entonces es necesario, gracias a Dios por la sabiduría de hombres, este es el pastor MacArthur, ¿verdad? Este es su libro, Predicación, el redescubrimiento de la predicación expositiva, que escriben. Bueno, la Biblia habla de la predicación de una forma muy elevada, muy alta, muy seria. Y ya luego le dan instrucciones de cómo abordar el tema de la predicación. O este otro de Stephen Olford. Si usted no conoce, este no es un nombre tan conocido, pero este fue un predicador prominente que además discipuló gente como Billy Graham y Dwight Robertson. Y si uno dice, este fue el que les enseñó a predicar, pues como que algo sabe de predicación. Luego tiene aquí este otro que se titula Ahora Entiendo. Si usted ve una copia de este en alguna librería cristiana, agárrela. Esta es hermenéutica por Luciano Jaramillo. ¿Sabe quién fue Luciano Jaramillo? Fue cardenal católico, pues, colombiano. Una altísima preparación, pero luego el Señor lo rescató y nosotros nos beneficiamos de todo su conocimiento ahora, ¿verdad? Y aquí está, este es su libro, y si usted tiene dudas de cómo entender los salmos, este le ayuda. Y por último, déjeme mostrarle otro libro, este me encanta, se llama Predicando con Impacto. Bueno, está en inglés, Impact Preaching, no está en español todavía, pero los hermanos que aquí escriben, ellos dicen, preferiblemente el predicador debe tener una sola idea cuando pasa al púlpito, y una nada más, porque si no deambula por todos lados y nadie entiende de qué se trató eso. Entonces es mejor que tenga una sola idea. Y una cosa que ellos dicen muy interesante es que el sermón de 3 puntos, tuvo origen entre monjes que decían es que cada sermón tiene que tener una parte para el Hijo, otra para el Padre y otra para el Espíritu Santo. Y entonces, bajo esa óptica, empezaban a dividir todos los textos en 3 partes. Cuando uno empieza a predicar, ¿verdad? Generalmente tiende a haber 3 partes. Ya viene uno preconfigurado. Bueno, a lo mejor nada más fui yo, pero ya como que uno trae eso de fábrica, ¿verdad? Y hay que resetear los valores de fábrica y borrar eso y dejar que el texto mande. Ellos dicen, estos autores dicen, fue el Papa Inocente III el que dio permiso a los franciscanos de predicar en el año 1210. Ellos predicaban y sus bosquejos tenían forma de un árbol. Entonces ponían el punto y sacaban 3 ramas. Las 3 ramas, o sea, los subpuntos del sermón, partían del primer punto, el cual implantaban sobre el texto. Su meta era dividir el texto en 3 partes y luego aderezar la exégesis con algunas ilustraciones que explicaran los puntos. Curioso, ¿no cree? Hay quien piensa que predicar 3 puntos es sagrado, ¿verdad? Lo que no se pone a pensar es que esa técnica surgió con monjes católicos. Toda esta disertación acerca de lo que es la predicación, ¿me puedes ayudar, Arturín, por favor? Gracias. No a tu cajuela. Es cierto. Pero toda esta disertación acerca de la predicación, ¿es necesaria? Sí. ¿Es necesario aprender? Sí. ¿Es necesario seguir aprendiendo por el resto de nuestras vidas? Por supuesto. Todos. Pero todo surgió de este sermón. Todo surgió de este sermón. Qué curioso que el día que nació la iglesia, el gran día de la iglesia, tuvo como uno de sus puntos centrales la predicación. ¿Por qué nos venimos a sentar domingo tras domingo? ¿Por qué nos esforzamos en estudiar el texto, entenderlo, entender sus implicaciones y traerlo domingo tras domingo y más veces entre semana? Sea en reuniones de grupos de la iglesia o de manera personal, porque siempre la palabra de Dios.
Pues porque es la palabra de Dios. Porque lo que Él dice es más importante que lo que cualquiera de nosotros podría decir. Por eso. En el texto que usted y yo leímos, Hechos capítulo 2, usted seguramente se dio cuenta que hasta el versículo 40 termina de hablar Pedro, tanto su sermón como esta conclusión en el versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Desde el versículo 14 hasta el versículo 40 es la predicación de Pedro. Pero hay algo que aclarar antes de adentrarnos en su predicación. Primero, hay una introducción en el versículo 12 y 13 donde dice: todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban buscando un significado espiritual, pero no faltaba el que, queriendo hacer bromitas, siendo socarrón, dijo, otros se burlaban diciendo: están borrachos. Están borrachos. La Reina Valera 60 traduce eso un poquito diferente y debería decir con más precisión, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Ahora le voy a decir la diferencia. Mosto es diferente a vino. El mosto, en la Biblia Reina Valera 60, la palabra mosto es la traducción de, ¿listos para el momento técnico? Ya saben, ¿verdad? Es más, debería ser así, siempre nada más arriba. Es la palabra gleukos, es decir, jugo. La burla era tal que decían: miren, se emborracharon y hasta con juguito. O sea, porque a esa hora de la mañana nadie empezaba a beber. De hecho, dice el historiador Flavio Josefo que los judíos no empezaban a comer sino hasta como las 12 del día. Algunos de ustedes dicen: pues hay que ser bíblicos, pararse tarde y echar la primera comida del día a las 12. Pero la burla entonces es: estos ya se emborracharon y ni aguantan nada. Con el juguito de uva de la mañana se emborracharon. Así que se burlaban de ellos. Unos buscaban el sentido espiritual y otros decían: ¿qué va a haber sentido espiritual en esto? Son una bola de borrachos y además ni aguantan nada. Tan grandotes y se emborracharon con frutzi de uva. No tiene nada de hueso. Esa era la burla. Y es lo que origina la explicación de Pedro. ¿No le parece tremendo que diga entonces Pedro poniéndose en pie con los 11? No es que Pedro estuviera sentado. Lo que dice es que tomó algún lugar donde pudiese ser oído, visto, escuchado por todos, y entonces tomó la batuta del asunto. Porque los otros apóstoles también se pusieron de pie, pero él fue el que habló. Acuérdense que Pedro siempre tuvo ese lugar como de el líder del grupo por ser muy hablantín. Eso ni pasa hoy, ¿verdad? Los más hablantines luego guían la conversación. Lo digo o no lo digo, pero en las reuniones familiares es muy claro, ¿verdad? Que Cristian, mi suegra, nuestro pastor Isaac y mi esposa le ponen ambiente a la conversación, ¿verdad? Están hable y hable y hable y hable. Los normales no estamos. No es cierto. Hay diferentes personalidades, hay quien es más hablantín. Pedro era más hablantín, pero además de verdad Dios le había dado un lugar prominente entre los apóstoles y él tomó ese lugar. Poniéndose de pie no es que haya estado sentado, es simple y sencillamente que tomó un lugar donde pudiese ser escuchado, y entonces allí empezó a hablar, como dice el versículo 14. Pero antes de entrar a su sermón, déjeme decirle algo muy interesante. Se dice, por ejemplo, de George Whitefield, que él llegó a predicar hasta a 20,000 personas en Bristol, Virginia, en Estados Unidos, a la vez.
sin micrófono. ¿Qué clase de vozarrón se debe tener para hablarle a 20,000 personas y que todos te escuchen? Ay, gracias al Señor por estos aparatitos y los hermanos que saben hacer uso de esto. Pero no solamente él, otros tantos, como Dwight Moody predicando hasta 40,000 personas. Charles Spurgeon, 10,000. Pero se dice que Whitefield llegó en alguna ocasión en Escocia a predicar entre 50,000 personas. ¿Se imagina el vozarrón que se requiere para hacerte oír fuerte hasta allá? Ahora, pues Pedro también tuvo que hacerse oír entre mucha gente, porque tan solo los que creyeron fueron 3,000. Hermanos, ya para hacerse oír entre un grupito de 100, de 200, sin micrófono, está difícil. Pues estamos allá abajo y sacan el megáfono, ¿no? Porque no, para que todo el mundo escuche. Imagínese. Pero no solamente es el acto de que Pedro haya predicado entre tanta gente y le hayan escuchado. También es su sermón. Su sermón es un ejemplo claro de predicación expositiva y además es cristocéntrico, como debe ser todo sermón. ¿Ya notó los cambios que hay aquí? ¿O no los han notado? ¿Ya notó que hay tarima? Algunos hermanos nos reunimos, yo hice muy poquito, la verdad es que los hermanos hicieron la mayor parte de la chamba, pero hay tarima, porque algunos de ustedes estaban todos los domingos como si estuvieran en el oleaje, ¿no? Nada más sabía cómo se movían así. Entonces ya hay tarima, pero además ya no está en madera, ya tiene su tinta, ¿verdad? Y un detallito que usted tiene que ver, yo ya esta foto le saqué, un detallito que usted tiene que venir a ver es que aquí hay una plaquita. Ya la vinieron a ver algunos de ustedes, ¿verdad? Que dice queremos ver a Jesús, Juan 12:21. Como aquellos griegos le dijeron a Felipe, queremos ver a Jesús. Este es un recordatorio para todo predicador y maestro que se pare aquí, que los que estamos allí sentados queremos ver a Jesús, no tus opiniones, hermano, no tus ideas, queremos ver a Jesús. Y Pedro sabía lo que estos quieren, lo que estos necesitan es ver a Jesús. Y le voy a decir que el sermón de Pedro es un ejemplo claro de predicación expositiva. La predicación expositiva explica el texto y aplica el texto. Esa es la chamba del predicador. No tiene otra tarea más que explicar el texto y aplicar el texto. Pedro cita 3 pasajes del Antiguo Testamento. El primero de ellos proveniente del profeta Joel, como dice el versículo 16. El siguiente proveniente de David y el tercero también de David, versículo 25 y versículo 34. Pedro cita 3 textos del Antiguo Testamento y los explica. Y aquí le va con la esperanza de que entendamos el sermón de Pedro, pero con el miedo de que vaya a faltar los siguientes domingos, porque al fin que ya dijo de qué va a tratar. Le voy a decir de qué trata el sermón de Pedro. El sermón de Pedro es una explicación de cómo la venida del Espíritu Santo es testimonio de que Cristo está vivo, y si Cristo está vivo, entonces Él es el Salvador que debe ser creído por todos. Ahí le va otra vez. Pedro toma la llegada del Espíritu Santo como prueba de que Cristo está vivo, y si Cristo está vivo debe ser creído por todos. ¿Por qué? Pues porque Él va al profeta Joel y dice, sí, estamos viendo de lo que habló el profeta Joel. Descendió el Espíritu Santo. Ahora, si descendió el Espíritu Santo, es porque Cristo debe estar vivo, puesto que estas palabras no se refieren a David, sino a Cristo. Les dice él, ahora me consta a mí y a ustedes también que la tumba de nuestro padre David ahí sigue, murió. Entonces debe estar hablando David no de sí mismo, sino de Cristo. Y luego dice, y habiendo sido exaltado, dice el versículo 33, a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado que vosotros veis y oís. Es necesario que Cristo esté vivo y exaltado, es decir, haya ascendido al cielo, porque Él prometió que iba a enviar al Espíritu de Dios. Entonces, si está vivo, ustedes están en problemas porque ustedes mataron al Salvador. Y les desarma.
les deja, como dice el escritor a los hebreos, que debe suceder con toda predicación. Y ante la palabra de Dios, dice, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y expuestas. Esa palabra estar desnudo tiene el cuello extendido. La palabra de Dios extiende el cuello de todos nosotros como se extiende el cuello de un animal que va a ser sacrificado. Se le sube, el que lo va a sacrificar, se le monta y luego le extiende el cuellito y luego le corta la yugular. La palabra de Dios, y esto es algo que a mis alumnos les espanta, pero dicen, oye, es que eso es muy gráfico. Pues así lo dice la palabra, ¿yo qué quieres que haga? Eso es la chamba del predicador, venir aquí y exponer el pecado para cortarle la yugular al pecado. Y que todo pensamiento sea cautivo a Cristo. Pedro hizo eso. Y vemos la capacitación del Espíritu de Dios en Pedro, porque este era un pescador. No era político que supiera hablar. Bueno, pues quienes llevan ciencias políticas y eso se les enseña oratoria y que se sepan expresar y demás. Pedro no nos dice que fuese el presidente del sindicato de pescadores de Galilea, como para que ya supiera cómo manejar la onda. No. Dios lo capacitó y en ese momento tomó escritura, la explicó y la aplicó, la explicó y la aplicó y desnudó el pecado de estas personas y exaltó a Cristo. Queremos ver a Jesús. Y repito, Pedro tomó el evento del descenso, la llegada del Espíritu Santo, para decir, porque Él vino, significa que Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, está exaltado y ustedes están en problemas por no creer en Él. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, antes de que se pase tan rápido, ¿ya vio que dice con los 11? O sea que Matías fue un legítimo miembro de este cuerpo de apóstoles, ¿cierto? No fue así como que, pues ese cuate. No, lo consideraban parte de Matías, el que se eligió en el capítulo 1. Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. A ver, pónganme atención todos, dijo Pedro, y escúcheme a quién van dirigidas estas palabras. Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén. Esa es una frase muy amplia. Varones judíos nos queda claro. A los judíos, varones de cierta edad, que ya participarían en la sinagoga y demás. ¿Y quiénes son todos los que habitan en Jerusalén? Pues a los otros que anduvieran por allí. Eran día de fiesta, era fiesta nacional, había muchísimo turismo religioso en la ciudad. Así que estarían ellos, pero sobre todo dice allí, los que vivís en Jerusalén. Aquellos que habitan Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Porque él va a apelar a una profecía dirigida a judíos. No están borrachos, es la pena la hora tercera del día. ¿Quién estaría borracho? ¿Cuánto necesitarían haber ingerido para estar borrachos a esta hora del día? Ni siquiera es físicamente posible en esos tiempos. Hoy en día hay unas cosas que dicen, yo no sé, pero que dicen que ponen mal luego. Y luego también hay leyendas, ¿no? Y es que le dio el aire, entonces peor. No, pues quién sabe que sea eso, pero dice Pedro, es físicamente imposible, eso no se puede hacer. A esta hora no. Dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y cita al profeta Joel. ¿Me acompaña a la profecía de Joel? Joel capítulo 2. Versículos 28 al 32. Déjeme darle algunos datos que quizá le sean de interés. La división entre capítulos y versículos de nuestras Biblias llegó por allí del año 1220 y tantos. Antes no estaba dividido así. De hecho, yo le recomiendo lo que le recomiendo a todos mis alumnos.
búsquese una herramienta de esas de internet que le muestran el texto sin capítulos ni versículos. De hecho, hay una Biblia por ahí, ahorita que me acuerdo, pero no sé si está en inglés o en español, que no trae capítulos ni versículos. Porque los capítulos y versículos como que condicionan nuestra mente a decir, aquí habla de otra cosa. Pero si lo leyéramos de corrido, tendríamos otro sabor. Así es como deberíamos leer siempre la Biblia, de corridito. Déjeme decirle que la Biblia hebrea, Joel, el libro de Joel en la Biblia hebrea tiene 4 capítulos, no 3. Ahora, antes de que se me vaya a escandalizar, decir, ¿y quién nos robó el cuarto? No, espérame. Es que en la Biblia hebrea los versículos 28 al 32 del capítulo 2 son el capítulo 3. Y nuestro capítulo 3 es el capítulo 4 de ellos. Entonces no se espante, ahí está todo el mensaje de Joel, pero esa es la forma en que está dividido en la Biblia hebrea. ¿Por qué? Pues porque esta es una sección trascendental. Es más, déjeme decirle algo, nada más que ya me atrasé acá, déjeme moverme en Joel acá. Si se pregunta por qué, es porque acá tengo un chorro de rayones y conexiones que me recuerdan cosas para decírselas a ustedes. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13 es el centro teológico del libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 es el centro teológico del libro de Joel. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Por qué dijo eso el profeta Joel? Bueno, usted deberá leer después en casita con una tacita de café y una conchita. Para algunos de nosotros con un pancito keto. Deberá leer toda la profecía de Joel y darse cuenta que Joel no nos da razón de en qué época vivió. Habla del templo, así que pudo haber sido antes del exilio o después del exilio, cuando regresaron y con Zorobabel reconstruyeron el templo. No nos dice nada del reino del norte, él está hablando al reino del sur, a Judá, entonces no nos dice nada del reino del norte. ¿Ya había sido tomado y destruido o no? O simple y sencillamente, como no tiene nada que ver con ellos, pues no lo mencionó. El pastor James Montgomery Boyce decía que Joel es prueba de que hay textos en la Biblia tan claros, dice él, tan claros que Dios no necesitaba ni darnos la fecha de cuándo fue dado. ¿Por qué dice entonces que es claro? Porque Joel habla de alguna desgracia que ocurrió donde enfrentó el pueblo de Judá, el reino del sur, una plaga de langostas que destruyeron toda la comida y todo, no solamente la comida ya cosechada, sino hasta la semilla que estaba sembrada se comieron. Una tragedia, una desgracia, hermanos, porque si te quedas sin comida, pues es una cosa que se te echa a perder el caldo que estaba en la estufa, pero que se echa a perder lo que estaba en el refrigerador, pues ya son palabras mayores. Ellos no tenían comida, pero ni siquiera la esperanza de cosechar pronto, porque las langostas se comieron hasta la semilla. Ahora, habla de eso y lo toma también como una forma de analogía de un ejército que vendría a conquistarlos. Ya le va agarrando la onda. Dice Joel, pues lo que nos hicieron las langostas es nada con lo que nos va a venir a hacer otra nación. Pero no solamente eso. Si usted toma esas palabras del primer capítulo de Joel y todavía la primera parte del segundo capítulo de Joel y se lo lleva allá a las plagas del Apocalipsis, va a ver que Juan habló de demonios que se parecen a langostas. Pero no son langostas, son demonios. Pero él está usando el lenguaje de Joel. Entonces el capítulo 2, versículos 12 y 13 de Joel son claves porque es la explicación de que esta plaga de langostas llegó por la rebeldía del pueblo de Israel. Por eso dice arrepiéntanse. Tal como les dijo Moisés en el libro de Deuteronomio, si ustedes no honran al Señor, Él va a traer a la langosta y se va a comer todo. Aquí está. Por eso arrepiéntanse. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice. Lenguaje muy gráfico.
En vez de hacerse una rotura en su vestido, significando ya entendí que hice mal, rásguense el corazón. Tiene que ser el cambio desde adentro y no nada más por fuerita. Fíjese qué versículo el 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Que hasta los sacerdotes pidan perdón. Y luego dice el versículo 18: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: y aquí os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Baje el versículo 24: las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Yo les voy a restituir todo lo que les quité por medio de este castigo, si se arrepienten. Interesante, porque en su comentario del libro de Joel, otra vez Montgomery Boyce dice que National Geographic dice: este es el texto de la antigüedad que con mayor precisión describe el crecimiento de una langosta. Curioso, no es un libro de biología, pero ahí está. Les va a mandar lluvias. Y luego dice el versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La cita de Joel es prácticamente palabra por palabra en el libro de los Hechos. Solamente que el inicio de esta cita dice Pedro: y sucederá que en los últimos días. Si usted leyó con atención, la profecía de Joel no dice: y sucederá que en los últimos días. Pero le voy a comentar algo al respecto. Esa frase, palabra por palabra, se encuentra en Isaías capítulo 2, versículo 2. O sea, Pedro estaba citando tanto al profeta Isaías como a Joel. Y estaba dándole sentido a la profecía de Joel, aplicando, entendiendo lo que está diciendo, estaba aplicándola a sus escuchas en el día de Pentecostés, iniciando con palabras de Isaías: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Si usted lee esa frase de Hechos 2 en griego, se va a dar cuenta que es la misma frase que utilizó quien haya traducido Isaías 2:2 del hebreo al griego. Palabra por palabra son exactamente iguales. No hay duda, Pedro tenía en mente al profeta Isaías cuando estaba diciendo: acontecerá en los postreros días. Ahora, dígame usted, conocedor de escatología, porque he escuchado Apocalipsis como 4 veces en los últimos 10 años. Dígame usted a qué se refiere los últimos días, los postreros días. ¿Se refiere a cuándo? ¿Al Apocalipsis? ¿Cuándo empezaron los postreros días? En estos postreros días nos ha dicho, sí, exactamente. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Los postreros días empezaron con la primer venida del Señor Jesucristo. Es el último jalón en el plan de redención. Es de esperanza, hermanos. Ya merito nos vamos. Ya merito nos vamos. Ahí se queda, nosotros nos vamos. Ahora, Pedro dice en los últimos días, que inician con la primera venida de Cristo. En esos días, dice Pedro, dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces inicia párrafo por párrafo las palabras de Joel. Y sí es exactamente así.
En el capítulo 2, versículo 18, cita Pedro Joel 2:29. En el capítulo 2:19 cita 2:30 de Joel. En el versículo 20, 2:31 de Joel. En el versículo 21, 2:32 de Joel. Solo que Pedro lo dejó hasta la frase donde dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Hasta ahí deja Pedro esa cita. Ahora déjeme ayudarle a entender esto. La complejidad de este texto le voy a decir dónde radica, la de Hechos 2. Que Pedro cita una profecía que tuvo significado, validez y aplicación para otra audiencia que no era la de Pentecostés. Que Pedro cita un texto que tiene significado, validez y aplicación para los que estaban con él en el día de Pentecostés. Y que Pedro está dándonos material de palabra eterna de Dios que tiene significado, validez y aplicación para usted y para mí. Ahora, esto no es nada más así. Déjeme decirle algo. Un hermano me hizo favor de decirme, de llamarme esta semana y decirme: parece que faltaron algunas piececitas del rompecabezas que podrían ayudar a que el texto quede mejor entendido. Y dije yo: tienes toda la razón, hermano, voy a tener que regresar tantito. El milagro que Dios hizo de dar lenguas el día de Pentecostés fue una prueba para los que estaban allí. La semana pasada yo hablé del significado que tiene eso para la predicación a las naciones, pero primero las naciones estaban allí. Había de muchos lugares congregados. Fue para que ellos comprendieran las maravillas del Señor, y sin duda eso abrió camino para esta predicación monumental de Pedro. Pero fue un milagro de Dios dar lenguas, con el propósito de que los que estaban allí, como ya dije, entendieran. Y que vislumbraba la predicación al mundo, sí, pues porque en el contexto también está Hechos 1:8 y Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero esas piezas faltaban. Y gracias a Dios, porque hay hermanos que están poniendo atención y diciendo: allí que parece que faltaba algo. Espero que eso nos ayude a establecer que el evento de Pentecostés tiene que ver con los que estaban allí. Y le voy a decir algo: sí tiene que ver para los que estaban allí la aplicación de Joel. Porque Joel predicó a Judá. Y está diciendo que el Señor derramaría su espíritu ¿sobre quiénes? Pues sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y ese pronombre se repite: vuestros, vuestros, queriendo enfatizar es para el pueblo de Israel, señalando a qué ocasión. Antes de que el Señor venga, ¿quiénes van a volver a Dios? Los judíos. ¿Vamos bien hasta allí? Aunque tiene proyección hacia las naciones, la aplicación inmediata es a los judíos, a los que estaban allí en el día de Pentecostés. Y Pedro por eso toma una profecía para judíos. Bueno, primero porque es el evento de el derramamiento del Espíritu Santo, pero también porque su auditorio principal, cuando esto ocurrió, eran judíos. Y eso es muy significativo, déjeme decirle, puesto que profetiza Joel acerca del regreso de los judíos a su Dios. Un día van a regresar. Un día van a reconocer a Cristo Jesús como el Mesías que esperaban. Y entonces el Señor derramará su espíritu. No derramará su espíritu sobre incrédulos, sino que creerán. Y entonces derramará su espíritu. También de eso habló el profeta Zacarías. También de eso habló que el Señor derramará su espíritu en Zacarías capítulo 12, versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un
hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Allí conecta el derramamiento del Espíritu con el reconocimiento del Mesías como el Salvador. Zacarías 12:10 hace esa conexión. Este derramamiento será en función de que van a reconocer en Cristo Jesús a su Mesías prometido, a el Salvador del mundo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O van a necesitar la repetición instantánea? Van a necesitar en la tarde llegar al Facebook a ver qué dijo porque estuvo complicado. Yo le dije que estaba complicado. Hay muchas conexiones hacia muchos lugares. Pedro está citando un pasaje de una profecía dirigida a judíos para explicar el evento del derramamiento del Espíritu de Dios. Pero se lo está diciendo a ellos porque son judíos también. Y un día los judíos volverán al Señor y recibirán el Espíritu de Dios cuando crean en Cristo Jesús. Nadie recibe el Espíritu de Dios nomás porque sí. Acuérdense que hubo ahí un hechicero que quería comprar al Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Denme de eso. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Ahora le voy a decir algo más. Pedro está aplicando esto a judíos porque más adelante en el libro de los Hechos a él le cae el 20. Él no sabía, no entendía completamente, aunque el Señor se los dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, aunque el Señor les dijo hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8, él no le cayó el 20. Y no fue hasta más adelante cuando predicó en casa de Cornelio que dijo, ahora veo que el Señor no hace excepción de personas. Entonces, si interpretamos Hechos 2 con la mente de Pedro, él está pensando en judíos. Todavía no está pensando en gentiles. Él está pensando en judíos. Hasta después le cae el 20 que el Señor sí quiere salvar gentiles. Así que si hay pasajes de la Escritura que no entiende, no se preocupe. Pedro tampoco entendía algunas cositas y era apóstol. Después entendió. Le leo de un libro fascinante. Este libro es de esos que tiene que leerle hasta las citas bibliográficas porque está buenísimo. Se llama La hermenéutica de los escritores bíblicos, escrito por Abner Chow. Él dice, en el libro de los Hechos no se declara una nueva historia, sino más bien se proclama la esperanza de Israel. La nación debería arrepentirse para que Cristo regrese y establezca tiempos de refrigerio, como dice Hechos 3, 19 al 21. Un término que en el Antiguo Testamento es la expectación de cómo traerá Dios todo a la justicia. La iglesia participa facilitando el plan histórico de redención. Son solo los primeros frutos. Pero ellos demuestran lo que Dios hará en los postreros días. Que Israel se arrepentirá antes de la venida del día del Señor. Entonces, la iglesia no crea un nuevo plan o una nueva trama. Al contrario, participa profundamente en el ya establecido por Dios. Fin de la cita. O sea que el libro de los Hechos, Pedro está diciendo, esto no es una cosa nueva, esto es lo que Dios había dicho y se está cumpliendo. Pero déjeme decirle algo que es fascinante. El cumplimiento total de Joel 2 no es Hechos 2. ¿Me escuchó bien? El cumplimiento de la profecía de Joel 2 no está en Hechos 2. El cumplimiento total de la profecía de Joel viene más adelante, cuando el pueblo de Israel se convierta a Cristo y Dios derrame sobre todos ellos su espíritu. La iglesia es una probadita de lo que Dios va a hacer. Mira, hasta la piel se me puso chinita. Ya le agarró la onda. La profecía de Joel no es de la iglesia, es de Israel. Pero por supuesto que la iglesia ya tiene el Espíritu de Dios. Sí, ¿por qué? Porque le está diciendo el Señor, así como le hago con los gentiles, un día los voy a hacer con ustedes, incrédulos judíos. Un día les voy a dar mi espíritu.
Entonces Dios no está abriendo un nuevo camino hacia la consumación de los tiempos. Está poniendo el ejemplo de lo que va a hacer en la iglesia de forma tangible. De lo que va a hacer con los judíos, la iglesia es el ejemplo tangible de eso. ¿Ya le agarró la onda? La profundidad de esto, las implicaciones de esto. Entonces ahora sí, empecemos. ¿Qué dijeron? Entonces dice Hechos capítulo 2. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ambos, el griego y el hebreo de Joel y el griego de la Septuaginta y de Pedro, hablan de un derramamiento amplio, como una fuente, como una cascada. No dice les salpicaré, como 3 gotitas que caerán, sino voy a derramar de manera amplia mi espíritu. Dice allí, sobre toda carne. Ahora, sobre toda carne no quiere decir sobre toda la humanidad. Por eso especifica, y vuestros hijos y vuestras hijas. Está hablando al pueblo judío. Y es importante para ellos hablar de familia, ¿cierto? Tenían tribus y sabían sus orígenes y su ascendencia. Entonces sus hijos, sus hijas van a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Déjeme continuar. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Si usted le gusta, miren mis Biblias. Bueno, esta no es mía, esta va a ser de mi hija y de mi esposa, ¿verdad? Pero están todas rayadas. Yo le sugiero que haga eso para que se le graben más las cosas y es de aprendizaje como yo. Allí debería encerrar 4 verbos. El primero dice, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y verán visiones, es el que me faltaba. Esos 4 verbos son verbos proféticos, revelatorios. Así hablaba Dios en el Antiguo Testamento para dar su palabra o revelar su voluntad. Ejemplo de visionario, ¿quién vio? Y dijo, y vi yo que estaba ocurriendo esto y aquello. Ezequiel, Isaías, ¿quién más? Juan, bueno, ese es del Nuevo Testamento. ¿Del Antiguo? Daniel, del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a seguirle. Otro, ya vieron que ya me agarró la prisa, a menos de que ustedes digan, no tenemos hambre. Dice aquí, ¿quiénes profetizaron? Bueno, pues un chorro, ¿verdad? Todos los que están allí más, todos los profetas y otros tantos. Dice allí, tendrán sueños. ¿Quién tuvo sueños? Bueno, no de ustedes, que quién tiene sueños, sino en el Antiguo Testamento, ¿quién tuvo un sueño revelatorio? José, ¿quién más? Jacob, Abraham. Todos estos fueron medios revelatorios de la palabra de Dios y de los planes divinos, ¿verdad? Ahora le voy a decir algo. Hoy sí vine yo con clase de, pues no sé, con muchos detalles al menos. Las profecías, como los salmos, su gran mayoría están escritas en forma poética. El lenguaje es poético. Entonces ahí se cruzan los estilos literarios. Es profecía, pero a la vez es poesía. Y aquellos que pasaron por predicación expositiva conmigo, aquí voy a empezar a preguntar. La característica principal de la poesía hebrea no es cómo suena, sino es qué dice una frase y qué dice la otra. Y si la segunda contrasta o complementa a la primera. Las 4 frases que tiene usted allí. Vuestros hijos e hijas profetizarán, frase 1. Frase 2, vuestros jóvenes verán visiones. Frase 3, vuestros ancianos soñarán sueños. Siervos y siervas profetizarán. Esas 4 frases se comprimen en una sola cosa. Todos tendrán conocimiento y proclamarán la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Los 4 verbos tienen que ver con la palabra de Dios, en su entendimiento y en su proclamación. Hay completas denominaciones que de este versículo argumentan que entonces hay que pedirle a Dios que te dé un sueño.
que te dé una visión, que te dé palabra profética. Pero en el día de Pentecostés, ¿recibieron sueños? ¿Visiones? ¿Qué fue lo que hicieron? Y todos hablaban las maravillas de Dios. Dios le dio la capacidad a todos de proclamar su palabra para testimonio. Cuando venga el Espíritu de Dios, Él le va a dar la capacidad a todo creyente de proclamar su palabra. Él va a hacer de todos proclamadores de su palabra. Al darte su Espíritu te ayuda a entenderla y a darte su Espíritu te ayuda a proclamarla. A todos. Porque allí va de los jóvenes a los ancianos, de la mujer al varón y del libre al esclavo. O sea que sin importar condición económica, sexo o edad, si eres creyente tienes al Espíritu de Dios, y si tienes al Espíritu de Dios tienes la capacidad de entender su palabra y la obligación de proclamarla. La iglesia entonces recibe esta capacidad que no es, ahí tenemos el eje 7 y el eje 7A. Este no es el eje 7A, no es el plan alterno de Dios. Este es el plan de Dios que le demuestra incluso al pueblo judío, Dios ya derramó su Espíritu, lo cual significa que Cristo está vivo, y si Cristo está vivo necesitas arrepentirte, y porque Cristo está vivo, la iglesia es la prueba tangible de que Dios está cumpliendo sus promesas, y si cumplió la promesa de enviar al Espíritu, entonces cumplirá lo que dice después: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. No es el eclipse que tuvimos, no se espante. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso apela a la primera parte a la segunda parte de la tribulación. Sellos 6. El sexto sello se deberá romper. Pero nosotros apenas le rascamos un punto, medio punto del sermón a Pedro. Tiene 3 puntos su sermón. Y llevamos la mitad. Permítame concluir. ¿Se da cuenta entonces usted de la responsabilidad y privilegio? Entender y proclamar la palabra de Dios es para todos. Insertados en el plan de Dios. El único que tiene. Como nunca se equivoca, Dios no necesita plan B. Tiene un solo plan. Pedro habla de estas cosas en base al profeta Joel. Y la segunda parte, hasta donde él rescata del profeta Joel, note el versículo 21. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 40, sed salvos de esta perversa generación. Muchos lo han hecho. El ejemplo que me gusta citar es el ejemplo del evangelista Billy Graham. Si usted escucha un sermón de Billy Graham, lo va a escuchar decir: en un momento vas a tener que responder. Y sigue predicando y vuelve a decir: en un momento vas a tener que responder. Ahora es tiempo de responder. Pedro citó a Joel diciendo: todo el que invoque, y al final les dijo: sean salvos. Ya les anuncié, ahora es el momento de creer. Vamos a orar. Señor, cuánta profundidad hay en tu escritura, cuántas conexiones, relaciones entre textos. Qué bueno, Señor, para que nos demos cuenta que esta es tu palabra y no nuestra, para que nos esforcemos en estudiar, en buscar lo que has dicho, en relacionar, Señor, tu palabra con nuestra vida y traer gloria al nombre de tu Hijo Jesús. Queremos ver a Jesús.
autor, consumador de nuestra fe, a quien un día todos van a reconocer como el Señor, porque ya lo es, solamente que lo van a reconocer. Aún su pueblo, que a quien vino y no le recibió, también le va a reconocer. Que Él se glorifique en nuestra vida y en su iglesia Renovación. Amén.